Hola, soy Jesús Nieto Martínez, bienvenida, bienvenido a mi canal. Este es el segundo video del curso de Teoría de Conjuntos 1. Vamos a comenzar con los primeros axiomas de la teoría de conjuntos de Zermelo-Fraenkel. Zermelo-Fraenkel con el axioma de elección. Vamos a comenzar con el axioma de extensionalidad. El axioma de extensionalidad permite caracterizar la igualdad de conjuntos utilizando el símbolo de pertenencia. Así como está escrito el axioma, fíjate que estamos utilizando el símbolo de contención, estamos utilizando la implicación y estamos utilizando el cuantificador universal. En el video anterior vimos cómo escribir estos símbolos, el significado de estos símbolos, utilizando solamente los otros símbolos. El cuantificador existencial, este símbolo de pertenencia, la conjunción y la negación. Con esto y ayudándonos con los paréntesis y por supuesto que utilizando variables, etcétera, podemos definir la implicación, la contención de conjuntos. Recuerda que todos los elementos, todos los objetos que recorren las variables son conjuntos. Entonces esto de la contención en los conjuntos también lo definimos utilizando estos símbolos y el cuantificador universal en términos del cuantificador existencial. Así que esta fórmula, así como está escrita, está resumida. Si la escribimos con estos otros símbolos va a quedar demasiado larga, muy extensa. A medida que uno va avanzando en un lenguaje, en cualquier lenguaje, uno tiene que hacer las cosas más breves. Y eso es lo que hacemos acá. Bien, vamos a ver qué es lo que dice el axioma de extensionalidad. Dice que para cualquier par de conjuntos X y Y, si todo elemento de X es un elemento de Y, y todo elemento de Y es un elemento de X, entonces X y Y son iguales. Eso es lo que uno usualmente conoce como igualdad de conjuntos. Los conjuntos son iguales siempre que tengan los mismos elementos. Entonces aquí está, aunque no aparezca explícitamente, está la relación de pertenencia y es fundamental. La relación de pertenencia sirve para definir la igualdad de conjuntos y eso está dado con el axioma de extensionalidad. De manera que para tú determinar si dos conjuntos son iguales, lo que hay que ver es que tengan los mismos elementos. Un conjunto está contenido en el otro y viceversa. Así que cuando podamos determinar que dos conjuntos tienen los mismos elementos, entonces está garantizado que son iguales. Y eso lo garantiza el axioma de extensionalidad. El otro axioma que vamos a enunciar en este video y vamos a hacer algunas aplicaciones es el axioma de comprensión. Es el axioma que nos va a permitir definir conjuntos como estamos acostumbrados a hacerlo, por comprensión. Estamos acostumbrados a escribir los conjuntos, a definirlos como aquellos Z que satisfacen una cierta propiedad P que va a estar definida en nuestro lenguaje. Esa P va a estar definida con una fórmula phi. Entonces para poder garantizar que un objeto definido de esta manera sea un conjunto, necesitamos el axioma de comprensión. El axioma de comprensión dice: dada una fórmula phi, y un conjunto X, digamos que nuestro conjunto X está aquí, existe un conjunto Y tal que los elementos de Y, esto de que para todo Z pertenece a Y, sí, solo sí, esto, lo que estamos diciendo es que los elementos de ese conjunto Y son exactamente aquellos elementos de X para los cuales se satisface la fórmula phi. Aquí está nuestro conjunto X y tenemos nuestra fórmula phi de X
tú puedes seleccionar exactamente aquellos elementos que satisfacen la fórmula phi. Digamos que este elemento se llama A. Si phi de A es verdadero, entonces phi de A forma parte de ese conjunto Y que garantiza el axioma de comprensión. Dado el conjunto X y dada la fórmula phi, los elementos de X para los cuales vale phi, ellos forman un conjunto. Eso es lo que dice el axioma de comprensión. Eso es lo que nos va a permitir entonces definir colecciones de objetos, y va a ser de esta forma. La colección o la clase, se utiliza la palabra clase para permitir la posibilidad de que las clases no necesariamente sean conjuntos. Entonces uno habla de la clase de aquellos z, si x está fijo, bueno, tal es que z pertenece a x y además phi de z. Aprovechamos esta ocasión para decir que un conjunto de esta forma, fíjate que ya no decimos que es una clase porque el axioma de comprensión garantiza que el Y es un conjunto. Cuando decimos existe Y, las cosas que existen son los conjuntos. Aquí no existe otra cosa sino los conjuntos. Cuando decimos que existe un Y, lo que estamos diciendo es que Y es un conjunto. Todos los objetos son conjuntos. Entonces, estamos diciendo que esta clase, la clase de todos los z que están en X y cumplen con la fórmula phi de z, esto sería un conjunto. Eso es lo que dice nuestro axioma. Ese Y es un conjunto. Entonces vamos a abreviar esto. En lugar de decir todos los z tales que z está en X y vale phi de z, vamos a decir los z que están en X, pero vamos a borrarlo todo. Los z que están en X tales que vale phi de z. Esto es más breve. Lo resumimos así: los z que están en X y satisfacen phi de z, ellos forman un conjunto. Esto es un conjunto. Eso es lo que garantiza el axioma de comprensión, que si tienes la fórmula dada y el X está fijo y aquí va phi de z, entonces los elementos de X que satisfacen phi, ellos forman un conjunto. Eso es el axioma de comprensión y es importantísimo y nos va a permitir hacer una cantidad de cosas. La observación que decíamos antes es que no cualquier objeto definido de esta forma va a ser un conjunto. Eso es lo que uno llama una clase. Escrito así es una clase y eso no necesariamente es un conjunto. Esto así definido es una clase, no necesariamente un conjunto. El ejemplo de los ejemplos es lo que se conoce como la clase de Russell. Russell propuso esto, la clase R, de todos aquellos U que satisfacen esta fórmula. Los U que no son elementos de sí mismos. La paradoja de Russell surge a partir de esta clase cuando tú te preguntas esto: ¿será que R pertenece a R? ¿Qué significa que R pertenezca a R? Si R pertenece a R, significa que por definición R no pertenece a R. Esta es la famosa paradoja de Russell. Un objeto definido de esta forma, que en principio tú pensarías que esto está bien, esto es un conjunto, no es así porque da origen a esta paradoja. R es un elemento de R, sí, solo sí. R no es un elemento de R. Esto es contradictorio, esto es paradójico. Así que esto no puede ser un conjunto. No cualquier cosa que tú definas así te va a dar un conjunto. Vamos a ver un ejemplo de una clase propia. Una clase propia sería el universo.
¿Qué quiere decir el universo? O sea, la colección de todos los conjuntos. La colección o la clase de todos los conjuntos no puede ser un conjunto y vamos a ver por qué. Una forma de definirla sería así. Está formado por aquellos U que son iguales a sí mismos. Todo conjunto es igual a sí mismo, así que todo conjunto está en esta clase B. Todo conjunto está en esa clase B, es decir, para todo X, X pertenece a B. Para todo X, X pertenece a B. Si esto fuera un conjunto, ¿qué ocurriría? Volvamos a nuestra clase de Russell. Recuerda que estaba definida como aquellos U, tales que U no es un elemento de sí mismo. Fíjate que lo que acabamos de decir ahora, todo X es un elemento de B. Así que el U que estamos poniendo acá, podemos incluir en nuestra definición los U que pertenecen a B y que satisfacen la fórmula que aparece acá. A esto es igual a esto porque todo U satisface esto. Pero si B fuera un conjunto, por el axioma de comprensión, fíjate que el axioma de comprensión te permite afirmar que una clase definida así, de todos los miembros de un conjunto fijo y que satisfacen cierta fórmula, esa clase es en realidad un conjunto. Entonces el axioma de comprensión diría que esto es un conjunto si tú supones que B es un conjunto. Pero esta clase ya vimos anteriormente, que no es un conjunto. Así que el axioma de comprensión dice que si B es un conjunto, la clase de Russell también es un conjunto. Entonces es imposible porque ya vimos que la clase de Russell no es un conjunto. Así que el axioma de comprensión dice que el universo no puede ser un conjunto. La colección de todos los conjuntos no puede formar ella en su totalidad un conjunto. Así que decimos que eso es un ejemplo de una clase que no es un conjunto, es decir, a eso lo llamamos una clase propia. Ese es un ejemplo de una clase propia. No puede ser un conjunto porque usando la clase de Russell podemos obtener una contradicción con el axioma de comprensión. Un conjunto que sí podemos garantizar que existe, vamos a garantizar que hay un conjunto que no tiene elementos, utilizando la fórmula phi de Y, que dice Y es distinto de Y. Fíjate que ningún conjunto satisface esta fórmula, pero no importa. Si X es un conjunto dado, usando esta fórmula, tú puedes definir por el axioma de comprensión el conjunto formado por los elementos de X está fijo, los elementos de X que satisfacen esta fórmula. Esto es un conjunto. El asunto es que ese conjunto no tiene elementos, pero eso no importa, eso lo vamos a admitir y de hecho lo necesitamos. El vacío es muy importante en la matemática. Así que esto que está acá es un conjunto y es único. ¿Por qué? Cualquier otro conjunto que tenga los mismos elementos que este conjunto, es decir, cualquier otro conjunto que no tenga elementos es igual a este. Estamos diciendo, en conclusión, que este es el único conjunto que no tiene elementos. Como es único, le podemos poner un nombre. Se llama vacío. Vacío es el único conjunto que no tiene elementos. O sea, vacío satisface esta fórmula. Para todo X, X no pertenece a vacío. Hemos definido entonces el conjunto vacío, un conjunto que tiene 0 elementos, solamente utilizando extensionalidad y comprensión. Comprensión para escribirlo utilizando una fórmula y extensionalidad para garantizar que es único.
Otra cosa que podemos hacer es definir intersección de dos conjuntos. Si tienes un conjunto X y tienes un conjunto Y, utilizas el axioma de comprensión. Fijando X, agarras aquellos elementos que están en X y que satisfacen esta fórmula. En este caso, nuestra fórmula phi de z es z pertenece a Y. Aquellos elementos de X que satisfacen esta fórmula son los elementos que están en X y están en Y, es decir, la intersección, como lo entendemos en la forma usual, los elementos de X que están en Y. Esto es un conjunto por el axioma de comprensión y es único por extensionalidad. Los elementos de este conjunto, ¿cuáles son? Los elementos que son de X y son de Y. Cualquier otro conjunto que tenga solamente los elementos de X y los elementos de Y es este mismo. Así que esto es único, le ponemos un nombre, se llama X intersectado con Y. Eso nos lo permite el axioma de comprensión y el axioma de extensionalidad. También podemos definir diferencia de conjuntos. Dado otra vez el conjunto X y el conjunto Y, fija X, entonces los elementos de X que no son elementos de Y. Esta sería la fórmula. Phi de Z en este caso sería la fórmula Z no pertenece a Y. Esta es la fórmula y el X está fijo, entonces los elementos de X que satisfacen esta fórmula, los elementos de X que no están en Y, sería lo que uno entiende en la teoría de conjuntos intuitiva, la teoría de conjuntos que uno siempre utiliza, los elementos de X que no están en Y. Esto es un conjunto que es único por extensionalidad. Eso nos permite definir diferencia de conjuntos. También vamos a definir lo que es intersección arbitraria de conjuntos. O sea, no solamente conjuntos que tienen, no solamente vamos a intersectar dos conjuntos, podemos intersectar más. Digamos que F es no vacío, o sea, F tiene elementos y F podemos, para visualizarlo mejor, vamos a hacer un gráfico así. Supongamos que F tiene tres elementos. F tiene a Z1, Z2 y Z3. Esto que está aquí es un elemento de F, esto que está aquí es otro elemento de F y esto que está aquí es otro elemento de F. Z1, Z2 y Z3. Recuerda que nuestros objetos de estudio son conjuntos, los elementos de esos conjuntos también son conjuntos, así que ellos también tienen elementos y así sucesivamente, ¿no? Entonces todo el mundo aquí tiene elementos a menos que sea vacío. Entonces esto que está acá, que es un conjunto, es un elemento de F y ese conjunto como tal tiene también elementos. Entonces, la intersección, recuerda que queremos que eso coincida con nuestra intuición de lo que es intersección, ¿no? Son los elementos que tienen en común Z1, Z2 y Z3. Aquí debería de ser un 3, ¿no? Z1, Z2 y Z3. Lo que tienen en común esos tres sería esto. Son los elementos que están en Z1, en Z2 y en Z3. Entonces, sigamos la definición que está acá. Si ese F que está allí, que es el que queremos intersectar, es no vacío, significa que tiene un elemento. Fijemos, por ejemplo, F es Z1, Z2 y Z3. En nuestro caso tiene tres elementos. Entonces sería, agarremos en Z1, la intersección de F sería aquellos elementos de Z1 que satisfacen, que es lo que dice aquí. Para todo elemento de F, U está en ese elemento de F. Es decir, aquí agarramos los elementos de Z1 que está en todos los elementos de F. O sea, tiene que estar en Z1, en Z2 y en Z3. Como esta lista es corta, aquí podemos hacerlo de esta forma. U está en Z1, U está en Z2 y U está en Z3. En este caso, como es una lista corta de elementos, los de F, podemos escribirlo así. Son los elementos de Z1
que también son elementos de Z2 y también son elementos de Z3. Pero si F es un conjunto arbitrario, que tú no sabes cuántos elementos tiene, solo sabes que es no vacío y tiene por lo menos un elemento. Entonces la intersección de F se define como aquellos elementos de X, X es el elemento que fijaste de F, aquellos elementos de X que pertenecen a todos los elementos de F. Eso es lo que es la intersección. La intersección de F es esto. Si F es solamente Z1 y Z2, la intersección de F sería Z1 intersectado con Z2, así como lo definimos arriba, cuando definimos, perdón, que esto no se va a ver por aquí está, cuando definimos este X intersectado con Y, cuando son dos nada más. Estás viendo cómo flota el apunte que estamos haciendo, ¿no? Es así como funciona esta pizarra que tengo acá. Por eso es que tú te habrás dado cuenta que siempre borro antes de modificar el asunto, ¿no? Antes de mover la página hacia arriba o hacia abajo. Muy bien, vamos a dejarlo hasta aquí para que no sea tan largo. En el siguiente video vamos a continuar con los otros axiomas de la teoría de conjuntos de Zermelo-Fraenkel. Soy Jesús Nieto Martínez, hasta el próximo video.